Bien chicos, en este vídeo voy a intentar resumir en 5 minutos el crack del 29, causas, consecuencias y salida de la crisis. Bien, dentro de las causas del crack del 29 tenemos el final de la Primera Guerra Mundial con la destrucción de las infraestructuras europeas, fábricas, caminos, puentes, etcétera, que impiden que Europa se pueda autoabastecer, y ello provoca el aumento de las importaciones de los Estados Unidos, lo que genera que los Estados Unidos podamos hablar de los felices años 20. Vamos a explicar brevemente las causas del crack del 29. Con la finalización de la Primera Guerra Mundial, Europa queda destruida, sobre todo sus infraestructuras, fábricas, etc. Por eso los Estados Unidos inician un aumento de las exportaciones hacia Europa. Esto genera un endeudamiento de la población, ya que la población, al ver que se exporta muchísimo, comprará nuevas tierras de cultivo, lo cual hará que la agricultura se extienda, y también se abrirán nuevas fábricas. ¿Por qué se abren nuevas fábricas? Porque hay un incremento del poder adquisitivo de la población que se refleja en un aumento del consumo. Al haber este aumento del consumo debido a la venta a plazos y sobre todo a la aparición de la publicidad, genera un círculo vicioso donde este aumento del consumo hará que haya nuevas fábricas, con lo cual el círculo es casi perfecto. Aumenta el consumo, nuevas fábricas, se incrementa el poder adquisitivo de la sociedad y aumenta otra vez el consumo. Todo esto incrementa la producción, que incrementa los beneficios. ¿Qué hacer con estos beneficios? Pues ampliar su rentabilidad. Es decir, tengo beneficios, ¿qué hago? Que ese dinero me genere a la vez más dinero. Y por ello iniciamos una expansión internacional. Esta expansión internacional se dirigirá a Europa, un mercado con potencialidad de dar más beneficios. Y sobre todo también se invertirá en bolsa. ¿Por qué se puede invertir en bolsa? Porque los valores suben. ¿Cómo se invierte en bolsa? Mediante los beneficios generados por toda esta parte de aquí de aumento del consumo y sobre todo también con préstamos a bajo interés. Toda esta demanda de acciones en bolsa, junto con el aumento de la rentabilidad de las empresas, provoca un aumento del valor de las acciones. Este valor de las acciones genera una plusvalía con la cual se devuelven los préstamos que habían concedido los bancos a bajo interés. El crack del 29 se inicia con la recuperación económica de Europa. Esta recuperación económica de Europa provoca un descenso de las exportaciones americanas, que rápidamente se hacen sentir en el campo. ¿Qué hace el Estado? El Estado inicia una serie de medidas proteccionistas como la compra de parte de la cosecha para que no bajen demasiado el precio de los productos agrícolas y mantener la capacidad adquisitiva de los campesinos, que ya era bastante baja. Pero claro, el descenso de exportaciones también genera una crisis de sobreproducción y stock en las industrias. Al haber esta crisis, disminuyen las plantillas, aumentando el paro, y al aumentar el paro disminuye el poder adquisitivo de la población, con lo cual cada vez se compran menos productos y se agrava esta crisis de sobreproducción y stock. ¿Qué pasa? Que todo esto genera un impago de los préstamos. Préstamos que se habían realizado ¿para qué? Para invertir en acciones de bolsa, como ya hemos visto con anterioridad, pero también en la compra a plazos. Claro, al haber estos impagos, los bancos ¿qué hacen? Ejecutan los avales. Los avales que se ponen en ejecución son las acciones que la gente había puesto para avalar los préstamos. Préstamos que muchas veces eran para comprar más acciones. ¿Qué pasa cuando se ponen a la venta estas acciones de forma masiva el 24 de octubre y el 29 de octubre? Pues que hay una caída muy fuerte de su valor. Claro, las acciones no valen nada. Y ello provocará la quiebra de numerosos bancos. ¿Por qué? Porque no pueden devolver el dinero a sus ahorradores. Al no poder devolver el dinero a sus ahorradores, quiebran. Claro, la quiebra de bancos provoca ¿el qué? La quiebra de empresas que no tienen cómo financiarse. Bien, esta quiebra de empresas, o si no quiebran su debilitamiento económico, produce la retirada de inversiones en Europa, lo que agrava el problema del paro en Europa, generando un descenso del poder adquisitivo, como ya hemos visto en Estados Unidos, y iniciando la crisis en Europa. Además, también Europa se financiaba con los bancos americanos, que muchos de ellos habían ido quebrando y estaban intentando recuperarse de los fallos inversivos. Claro, esta retirada de las inversiones de Europa, este inicio de la crisis en Europa, se extenderá también a nivel mundial en sus colonias. Para salir del crack del 29, cada país aplicará una política económica diferente. En los Estados Unidos, Roosevelt aplicará el New Deal, que está basado en las ideas de Keynes. ¿Qué dice Keynes? Keynes dice que si la iniciativa privada no genera empleo, esta debe ser sustituida por la iniciativa pública. Esto fue duramente criticado en los Estados Unidos.
pero Keynes se defiende hablando del multiplicador keynesiano. ¿Qué es el multiplicador keynesiano? El multiplicador keynesiano dice que por cada dólar que se invierte en la economía por parte del Estado, el Estado recuperará 3 dólares. Aparte de invertir en una política de obras públicas bastante importante, Roosevelt también iniciará una política de control bancario y de control económico. ¿Para qué? Para evitar otra vez la especulación bursátil. En Reino Unido se aplicará el proteccionismo con las colonias, es decir, solamente Reino Unido podrá comerciar con sus colonias, intentando crear de esta manera un mercado protegido para sus empresas. Francia, con el Frente Popular, iniciará una serie de políticas sociales, basándose en una política de obras públicas. ¿Para qué? Para aumentar el salario de sus trabajadores y que de esta manera se incremente el consumo. Esto fracasará y no tendrá demasiados beneficios para el país, y en el 39 habrá una situación de bastante conflictividad. Alemania inicia un periodo de autarquía económica. Alemania está muy endeudada, por lo tanto dirá que voy a consumir lo que yo pueda producir, y si no, comerciará a nivel internacional mediante intercambios de productos. Dentro de las consecuencias del CAT del 29 tenemos el ascenso de los totalitarismos con Alemania y Hitler, Italia y Mussolini, que inician una política de rearme, que conducirá a la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay algunos historiadores que dicen que únicamente hay una guerra mundial, que es la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, un periodo de paz armada, de rearme, que conducirá a la Segunda Guerra Mundial, ya que los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial realmente no solventan el problema.